En esta segunda parte vamos a trabajar ya un poco más algunas cuestiones metodológicas, aunque algunas estuvimos viendo, pero en realidad lo que vimos hasta ahora tenía que ver con cuestiones previas, con algunas condiciones y demás. Ahora vamos a ver un poquitito, si nosotros estamos planteándonos esto de esta importancia que nosotros le damos a supervisar la intervención profesional. Entonces, ¿cómo es eso? Insisto, repito, yo acá traigo una propuesta que es una propuesta que yo fui sistematizando. Esto no quiere decir que sea lo que hay que hacer, es para tener una guía y poder hacer las propias propuestas, ¿no? Yo decía, en primer lugar, ¿qué tener en cuenta? ¿Qué tenemos en cuenta para iniciar estos procesos de supervisión? Nosotros decimos, vamos a supervisar la intervención profesional. La primera cuestión es esto de la contextualización. Nosotros no podemos supervisar la intervención profesional sin tener claro que esa intervención profesional está contextualizada, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque no estamos entendiendo, por lo menos desde una perspectiva epistemológica, el contexto como simple telón de fondo. El contexto, digamos, tiene una relación inmanente con ese texto, que en este caso sería la intervención, por lo tanto hace que esa intervención profesional reproduzca ese contexto desde sus singularidades. O sea, no es que la va a reproducir totalmente, pero sí sus singularidades. Cuando uno plantea, vieron que a veces uno dice, la universidad es una isla. La universidad reproduce el contexto neoliberal en el que estamos, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo lo reproduce? Con su singularidad de isla, pero tiene que ver con el momento histórico, ¿se entiende? O sea, nosotros como esta necesidad de contextualizar para ser coherentes en las problematizaciones. Las intervenciones profesionales siempre están enlazadas de alguna manera en ese contexto a esas intervenciones sociales más amplias, a las políticas sociales, o yo últimamente estoy pensando mucho que cuáles serían hoy, cómo podemos denominar hoy en nuestros campos de inserción. ¿Podemos decir las políticas sociales, como en general decíamos? Yo casi digo, no me cierra a mí, hay que analizarlo mucho, pero yo creo que nosotros nos insertamos en dispositivos de asistencia social, entendiendo la asistencia social en su, digamos, grado máximo de derecho a ser atendido el otro, que el otro tiene de ser atendido desde ese lugar de asistencia social, ¿no? O sea, cómo hoy, digamos, se borran, yo planteo hoy las problemáticas sociales, yo las denomino, y no sé si lo dije al principio, discúlpeme si lo dije y me olvidé, las problemáticas del desborde. ¿Qué quiere decir hoy problemáticas del desborde? Hay problemáticas que desbordan las fronteras. La migración. Las migraciones desbordan fronteras. Todos los países tenemos problemáticas de inmigración. Lo que pasa es que en cada lugar tendrá su particularidad. No es lo mismo una migración interna en épocas de violencia en Colombia, desde los desplazados, digamos, que es una migración ahí, pero es distinta, por ejemplo, el caso de, digamos, los bolivianos paraguayos que han venido y siguen llegando a nuestro país. Es diferente. Que es diferente a los senegaleses. O sea, cada lugar va a tener, pero el tema de la migración es una problemática contemporánea que tiene que ver con esto que yo decía al principio, las transformaciones estructurales que vivimos hoy, ¿no? Entonces, desbordan las fronteras, pero también desbordan las instituciones. Que las problemáticas desbordan fronteras, decíamos, no todas, pero hay una gran cantidad que son típicas de este momento histórico. Desbordan instituciones. Antes en la sociedad salarial estaba organizada a necesidad, institución y una política que lo vinculaba.
necesidad de salud a la población, dispositivos, digamos, de políticas de salud, salud pública, salud privada, las obras sociales en el caso de nuestro país. La persona que llegaba a esas instituciones de salud, por lo general llegaban, digamos, porque tenían un problema de salud. Hoy llegan a pedir alimentos. ¿Se entiende? Ustedes que viven todos los días, llegan a pedir alimentos y después a lo mejor el problema de salud. O llegan con el problema de salud, pero el problema es otro. Entonces, yo creo que siempre fue integral la problemática, pero estaba como un poquito más codificada y las intervenciones tenían ese sesgo. Hoy no. Entonces, las instituciones, digamos, también las problemáticas desbordan las instituciones y desbordan las disciplinas. Es muy difícil que hoy un solo profesional pueda dar respuesta a estas problemáticas. Y que ahí yo siempre digo, corremos los trabajadores sociales a favor, porque nuestra formación es interdisciplinaria. El problema lo tienen aquellos profesionales que tienen fronteras cerradas. Entonces, se les pierde. ¿Cómo hago para, cuando este problema no es solamente un problema psicológico, no es solamente un problema de salud física, no es solamente un problema jurídico, no es ¿viste? Entonces, ¿quién tiene la propiedad privada del saber sobre la problemática? No hay propiedad privada sobre el saber, del saber sobre la problemática. Entonces, estos son, lo que yo digo, situaciones tan diferentes a las que vivíamos, que no estoy diciendo que no eran complejas ni fuertes antes, simplemente digo que cambió. Entonces digo, ¿dónde nos insertamos nosotros? En estas, para dar respuesta a estas problemáticas del desborde. Y yo digo, bueno, estamos en instituciones, dispositivos de asistencia social. E insisto, cuando digo asistencia social, lo digo en el tema del derecho. Yo estoy parada en dispositivos de asistencia, que significa que aquel que viene tiene el derecho a ser asistido, a ser tenido en cuenta. ¿Se entiende? No en la asistencia con esta cosa, no, sino en esta cosa tan importante. Yo creo que hoy por hoy tenemos que revalorizar y replantearnos el concepto de asistencia, como derecho. Pero bueno, esto yo me voy por otro lado. Pero digo, en este caso, nosotros donde estamos insertos tenemos que pensar, o donde está inserta esa intervención sobre la que vamos a supervisar, está en esos dispositivos. O sea, cómo atraviesa eso también las intervenciones de nuestros colegas. Y también, digamos, va a aparecer todo el tema de la propia intervención institucional ahí. O sea, son diferentes aspectos que uno tiene que tener en cuenta, y como dice de alguna manera Alfredo cuando plantea el concepto, y seguramente lo habrá trabajado con ustedes, esa intervención está atravesada por estas múltiples determinaciones que tienen que ver con lo contextual. Eso es fundamental tenerlo en cuenta en este sentido. Entonces, como principios le digo yo. Entonces, el objeto, la intervención profesional. ¿Qué es lo que uno tiene que, insisto, por favor, vuelvo, propuestas para discutir? Yo digo, yo como supervisora tengo que tener más o menos, tengo que construir con ellos, con estos otros, ese objeto de intervención. ¿Cuál es el objeto de intervención? Y no es para decir, este es el objeto, sino para poder problematizar. Algo tengo que problematizar, entonces tengo que saber sobre qué intervenimos, ¿no? Y con las cosas más simples, que me parece que son las más valiosas para poder entendernos, es con las preguntas. El objeto es el qué, sobre qué intervenimos. Un qué que no es a priori, un qué que se construye, un qué que aparece, que se muestra y se oculta, ese qué que yo tengo que ir viendo de qué se trata. Seguramente que cuando aborde esto como un aspecto de la supervisión, los colegas van a empezar a plantear algo y luego se va a ir cambiando y vamos a llegar seguramente a un qué que ni teníamos idea que era eso lo que estábamos haciendo. Pero ese objeto es una dimensión a problematizar. Yo estoy pensando cuáles serían las dimensiones que uno, en términos muy generales, tiene que tener en cuenta para problematizar.
La intencionalidad. Este es algo que, por lo general, nosotros en nuestras prácticas cotidianas no estamos, digamos, con posibilidades de decir, bueno, ¿cuál es la intencionalidad que yo estoy llevando adelante, digamos, o teniendo en cuenta en esta intervención? Y por lo general la damos como que ya está, sabemos, más resulta que muchas veces al naturalizarla la perdemos de vista, la perdemos de vista, porque es esta cuestión de lo institucional. Yo siempre a favor de las colegas que trabajan en las instituciones, yo digo, muchas veces nosotros desde la academia decimos, bueno, pero hacen prácticas ciegas. Digo yo, a ver, si vos estás sentada en un escritorio y tenés 30 personas que te están esperando, oye, perdón señor, primero tengo que saber qué voy a hacer, cuál es el objeto. No, a ver, convengamos, a veces nos pasamos para otro lado. Eso no quiere decir que aceptemos cualquier práctica ciega, sino que hay momentos que esto es necesario de desnaturalizar, pero no lo podés hacer en una cosa cotidiana, pero sí tenés el deber, el compromiso ético de hacerlo. En algún momento tenés que plantearte, ¿qué mejor que la supervisión? O sea, ¿a dónde voy? ¿Para qué hago lo que hago? Y hay veces cuando uno empieza a trabajar en la supervisión con los colegas y empiezan a decir, ¿qué hacemos? Yo hay veces que trabajo con esta idea de decir, bueno, vamos a hacer un día, vamos a discutir, ¿qué hacemos? Desde que llegás al servicio hasta que te vas. Hacer, digamos, esta. Entonces, de pronto objetivás, el otro va objetivando eso y vos vas planteando estas problematizaciones. Bueno, pero esto, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo hacemos? ¿Quién te lo pide alguien o ya lo hacemos porque tenemos internalizado que hay que hacerlo? Estos momentos son los importantes de la supervisión, ¿no? Entonces, este tema, entonces, vos decís, bueno, ajá, bien, vamos a ver, hay un momento que es necesario y son experiencias por lo menos muy buenas, muy interesantes, cuando uno trabaja con los colegas o en equipos interdisciplinarios, cuando dice, bueno, ¿para qué hacen lo que hacen? ¡Wow! Empieza que todo el mundo, yo pensé que no tenía claro. Y ahí está el valor, porque vos estás planteando esa desnaturalización, ¿no? O sea, me permite objetivar, criticar esas prácticas desde el lugar del para qué. Pero también tenemos el por qué, que también ese es el por qué. ¿Por qué como fundamento? Hay veces que estos, tanto el para qué como el por qué, aparecen, o mejor dicho, no aparecen, o son las dificultades que tenemos para hacer un informe. Porque nosotros en el informe tenemos que estar dando cuenta del por qué y para qué. Entonces, quedamos también entrampados en esos informes que son tipo, digamos, fulano de tal, decimos prácticamente siempre lo mismo, y no es así, no debería ser así. Entonces digo, es importante que uno periódicamente se plantee, porque además ese para qué y ese por qué, en términos de contextualización, va a revisarse constantemente. Va a revisarse constantemente, se revisa en términos de momento histórico, se revisa en términos de coyunturas políticas. No es lo mismo ciertos planteos en épocas electorales que en épocas postelectorales, nosotros sabemos muy bien. Entonces, los para qué también cambian en todo eso y tenemos que como repensarlos periódicamente, ¿no? El tema de las explicaciones, y ahí quiero ver, en ese para qué, no solamente aparece lo conceptual, que yo tengo que saber cómo lo digo y demás, sino también aparece lo ético y lo político. O sea, es fundamental entender en ese para qué lo ético y lo político. O sea, qué efectos va a tener este informe, qué efectos va a tener esta intervención, cómo desencadena otras cosas. O sea, acostumbrarnos a ver que la intervención no es esa situación que yo estoy, digamos, viendo cómo planteamos la relación madre-hijo, si queda con la mamá o hay que pedir medidas. En eso, ese es un aspecto, pero cada una de estas cosas tiene muchísimas consecuencias. Son consecuencias que son éticas y consecuencias que son políticas. Entonces, ¿cómo nosotros las ponemos en juego ahí?
esto sería como otra dimensión a tener en cuenta para poder. El tema de los sujetos es otra de las dimensiones a tener en cuenta en una supervisión. Y acá insisto, no solo son los sujetos los que uno tiene que tener en cuenta para supervisar la intervención, aquellos que vienen a demandarnos determinados servicios, determinadas intervenciones, sino los otros actores de la intervención. Hay múltiples actores. Y aunque a nosotros no nos gusten determinados actores, con cerrar los ojos o negarlos, no hacemos nada porque siguen existiendo. El tema es el puntero político y el puntero. ¿Y lo que pasa es que el puntero? A ver, ¿cómo incorporamos ese actor? ¿Cómo lo hacemos jugar en esa intervención? Entonces, cuando nosotros supervisamos, tenemos que ver perfectamente si son todos, cuando preguntamos acerca de los actores, si están realmente todos esos actores, si no, recordar que hay otros actores, sacarlos, ver por qué no aparecen, de qué manera aparecen, cuáles son las cuestiones que se dan en tanto esto. Y acá también creo que es importante, yo no me acuerdo de esta, es importante tener en cuenta cómo este momento histórico, digamos, nos exige repensar conceptos como de sujeto y subjetividad, ¿no? Yo creo que ese concepto, más que el de sujeto, el de subjetividad, es fundamental tenerlo en cuenta para poder discutirlo, ponerlo en juego en las supervisiones, ¿no? Porque hay veces que nosotros estamos pensando en intervenciones más ideales, digamos, o con sujetos que a lo mejor hoy por hoy no son los mismos que trabajábamos tiempo atrás. Y esto no es con una carga valorativa, son diferentes. Acá hay una subjetividad, digamos, que se ha transformado profundamente. Entonces, ¿cómo nosotros la entendemos? ¿Cómo la entendemos para poder también darle un lugar y poder, digamos, problematizar esa intervención? Las coordenadas tiempo-espacio. ¿Se recuerdan que yo les decía al principio? Estas coordenadas tenerlas muy, muy en cuenta. Tiempo y espacio no son variables externas de las intervenciones. Los tiempos y los espacios están dentro de las intervenciones. Y nosotros tenemos que problematizarlas, sacarlas, discutirlas con los colegas, digamos, para ver cómo juega ese tiempo y ese espacio. O sea, hoy por hoy, insisto, nos gusta o no nos gusta, después veremos cómo están los espacios virtuales, que nosotros no podemos desconocerlos, ¿no es cierto? Entonces, ayudar a esos colegas a poder entender qué significa en una situación ese espacio virtual, si es que no lo han visto, digamos, porque puede ser que no lo hayas visto. O sea, cómo pensar estas variables, cómo jugarlas al interior, ¿no? O sea, cómo hay tiempos que se construyen dentro de la intervención, que son tiempos propios construidos desde la intervención, pero a veces lo hacemos y no nos estamos dando cuenta que lo hacemos. Entonces es importante poder sacarlo, conceptualizarlo para decir realmente, mira, en esta intervención aparecen estas cosas y ustedes fueron los autores y los creadores, porque también eso es bueno, como uno le devuelve a ese otro esa potencia que tuvo y no se dio cuenta que la tuvo, porque insisto, vivimos en la intervención en ritmos muy, muy fuertes, entonces hay cosas a veces que no, así también como uno tiene que poder, digamos, llamar la atención sobre prácticas que son antiéticas o que tienen algunos otros condimentos que puede pasar. Bueno, el tema de las urgencias, cómo trabajamos eso, qué significa, o sea, cómo repensamos estas variables en clave de contemporaneidad, en clave de cuestiones, digamos, que hay que ver. Yo, por ejemplo, últimamente he tomado un concepto, una categoría, como categoría de análisis, que a mí me parece que es muy potente y que viene de la teoría feminista, y es el de interseccionalidad. O sea, para mí, ¿por qué me resulta potente esa categoría? Porque la interseccionalidad es cómo uno ve las múltiples opresiones en una situación. El feminismo dice la tríada
clase, género y raza. Yo creo que hay muchas más. Está la edad que uno ve, o sea, cómo esta categoría, al tener en cuenta la opresión, ya me posiciona, digamos, en un lugar político. No estoy mirando lo que le pasó en términos de historia de vida a esta pobre mujer. Estoy viendo que ha tenido una opresión histórica y la noción, la simple noción de opresión, la simple noción de desigualdad ya te lleva a que no es una cuestión natural, no es una cuestión ingenua. Acá hubo procesos que llevaron a que esta mujer, mocoví, digamos, y que para colmo rompe con las reglas y es lesbiana, suponete, digamos, pero si yo no la miro en la opresión, en la multi, digamos, dimensión que tiene esa opresión, me voy a comer una parte. Entonces, me parece que estas cosas también son interesantes de recuperar, cómo miramos algunas categorías, o sea, tomamos algunas categorías de análisis que nos permitan ver mejor. Y cuando digo ver mejor, ojo, porque la categoría también cierra, me hace ver eso, cómo también esa categoría me permite preguntarme por las ausencias. Si yo digo, acá estamos hablando de opresiones, estas opresiones, según la tríada feminista, clase, género, raza, y nosotros le podemos agregar el tema de edad, el tema de discapacidad, o sea, otras, digamos, desigualdades que dan cuenta de opresiones históricas, uno dice, bueno, pero ¿qué otras opresiones habría que yo no las estoy viendo? Y eso es buenísimo en la supervisión, porque uno le ayuda a ese otro a problematizar y a ver si hay otras cosas que no han visto, pero no porque no saben ver, porque la propia dinámica institucional muchas veces te impide verla. O sea, hay un montón de cosas que se nos escapan, pero en esto de esa dinámica, ese tiempo, esas urgencias, entonces yo necesito en ese espacio y el supervisor tiene que dar en esta, a ver, ¿qué otras categorías, con qué otras categorías podemos analizar estas intervenciones? Por eso viene muy bien esto que yo decía antes, las temáticas acumuladas. Yo puedo a lo mejor tener mayor capacidad de presentarle digamos, al grupo de supervisión otras categorías de análisis y manejo muy bien el tema. Insisto que no es necesario, muchas veces se puede hacer, pero cuando son cuestiones tan particulares, viene bien, digamos, tener un supervisor que esté, digamos, formado en estas cuestiones de urgencias y demás. El sujeto supervisor, vamos a hablar un poco de nosotros, el sujeto supervisor. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el rol del supervisor está en esto de la coordinación de la problematización, del análisis, de la reflexión? En esto de poder tener esto que decíamos antes, esas técnicas de trabajo en grupo, cómo uno tiene esta necesidad de democratizar la palabra, de hacerla circular, estas cosas, digamos, que las conocemos por el tema de grupo. ¿Qué otras técnicas uno puede poner en esto que nos aporta toda la teoría de grupo? También tenemos que, digamos, como rol, contener esas angustias. Ahora, como decíamos antes, el espacio no es una catarsis, o por lo menos manejar la catarsis. Hay momentos, y esto también, hay momentos que hay tanta angustia que tenés que dejar que explote todo, pero no que todo sea una repetición de lo mismo. Hay que poner, ahí cuando uno dice conduce, ahí tenés que poner el coto, hay que decir, bueno, ¿con esto qué hacemos? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer algo? Este es cuando uno hace el crack, ¿no es cierto? ¿Se puede o no se puede hacer algo? ¿Y por qué sí, por qué no? Como uno va buscando, o sea, manejar esa catarsis, permitir, porque es necesario, hay mucha angustia acumulada, pero no que se vaya, que sea toda una catarsis, ¿no? Inducir a la producción conceptual y a las estrategias de acción, como esto que yo les decía antes, determinada cuestión tiene que tener una propuesta de acción, o sea, tiene que tener una propuesta de acción, porque este es el punto de poder mejorar.
esto que somos trabajadores sociales, que va a ser, no reproducir la tendencia tan común en trabajo social de convertirnos en salvadores. Nosotros no vamos a salvar a ese equipo, vamos a acompañar un proceso de reflexión, problematización. O sea, cómo dejamos de lado esa moral sacrificial o esa subjetividad heroica. Somos uno más que tenemos que tener claro eso, ¿no? Y digamos, me he metido mucho en las prácticas de supervisión de los psicólogos y psicoanalistas para ver cuáles son las diferencias y qué cosas nos aportan. Y esto es de la práctica psicoanalítica, ¿no? Ellos trabajan muy bien esto y me pareció interesante para nosotros. Dice, cuando hay una demanda de supervisión, dicen ellos, hay una depositación de un supuesto saber en ese otro. Entonces, ¿cómo trabajamos esto en términos de transferencias contra transferencias? Dirían ellos, y yo digo, ¿cómo podemos corrernos de eso? Cuando uno está viendo que hay demasiada concentración, bueno, ¿y qué? Y entonces, ¿y vos qué te parece? No, ¿qué nos parece a todos? ¿Cómo todos opinamos sobre eso? Uno puede, si la cosa está puede decir, bueno, ¿qué te parece si miramos desde este lugar? A ver, ¿qué cosas haría? Pero hasta ahí, porque si no, nos volvemos a reproducir. Hay uno que sabe y los otros que están aprendiendo. Y el proceso es de aprendizaje mutuo, es de aprendizaje entre todos, no es una cosa que está. Y por eso de lo que decíamos antes, tener otro compañero que te ayude o que vos vas cambiando ese rol, no fijás en uno, digamos, sino que el coordinador va cambiando, son todas las técnicas que uno puede usar, que también tiene que analizar cómo viene el grupo. El grupo a lo mejor es un grupo con mucha autonomía y que lo que necesita es ese acompañamiento y demás, pero hay otros grupos que se vuelven demandantes y muy dependientes. Nosotros tenemos que romper eso de la dependencia, ¿no? Cómo ayudamos en esa situación. Bueno, el cómo de la intervención es una cuestión y cómo nosotros tenemos las técnicas de supervisión. Insisto que hay 1500 técnicas, eso es algo que uno va a tener que pensarla, pero hay una que es fundamental, que es la técnica de la problematización. O sea, que uno dice, ¿qué es problematizar? Es hacer una, digamos, desnaturalización vía la interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Pudo ser de otra manera? ¿Por qué no fue de otra manera? Si no fue de otra manera, ya está. No volvamos. Porque si yo hubiera hecho esto, ya lo hiciste. Así que, ¿para qué? ¿Cómo conducimos hacia eso? O sea, ¿cómo van planteándose una serie de preguntas que me permiten problematizar esa intervención, mi posición subjetiva en esa intervención, mi relación con el equipo en esa intervención? ¿Por qué? O sea, la pregunta base es el por qué. Y el por qué en términos de poder desnaturalizar. ¿Por qué es así? ¿Por qué se convirtió en esto? Ese es el tema de la problematización, ¿no? Y el otro, que creo que es una técnica también, que es el de la construcción de mediaciones conceptuales, que esta puede ser o no, ¿viste? O sea, como uno en esto, en una sesión, siempre que venga, digamos, para eso, en una sesión, digamos, uno puede estar retrabajando algunos conceptos que están muy instalados. Nosotros, por ejemplo, la vez pasada trabajábamos en el hospital el concepto de crónico. ¿Por qué los trabajadores sociales tenemos que usar ese concepto? ¿Qué es crónico para el trabajo social? ¿Se entiende? O sea, cómo esto, sobre eso, no es una cosa, ay, vamos a cambiar, no, sobre esa práctica cotidiana vos estás poniendo, digamos, en tensión un concepto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a decir crónico? ¿De dónde viene? Eso está instalado desde la práctica médica.
¿Podemos decir nosotros crónico? Sí, no, porque ahí está esto que uno ayuda a ese otro y ahí aporta al campo porque está permitiendo un repertorio conceptual propio y no estar dependiendo siempre de ese otro. O a lo mejor sí, decidimos que sea crónico, pero después de una problematización, no porque, digamos, en la encuesta dice crónico y yo tengo que juntarlo, ponerlo. Pero el término paciente. Sí. Y está tan naturalizado. Claro, ¿Sí? Ayer hablábamos también con el tema de los usurpadores. Claro. Y nosotros naturalizamos absolutamente. Sí. Y hablamos de la gente Sí. Usurpadores. Cuando en realidad le estamos vaciando toda condición de derecho. Claro. No. Claro. Las palabras. Que va a decir, claro, el sentido. Y yo digo, por eso le doy tanta importancia a la supervisión, porque esos son espacios apropiados para eso. Después vos podés tomarlo como una metodología de trabajo del equipo. Supone que dice, bueno, nosotros una vez por mes vamos a seguir con esta forma, pero nosotros mismos sin ningún apoyo. Es genial, ¿viste? Eso sería... eso. Pero bueno, o sea, siempre el externo te ve algunas cosas que, bueno, alcanzás a verlo e insisto, no porque no, sino porque esa dinámica te lo impide. Entonces me parece que ahí esto es una cuestión que me parece que aporta muchísimo, el poder problematizar esos conceptos que utilizamos en cada lugar de trabajo, eso, y ver si podemos construir otras, o insisto, usando la misma, pero con argumentos propios. Mira, en realidad sí, nosotros creemos que existe una cronicidad y vamos a usar esto, pero con fundamento. Porque también en trabajo social yo he escuchado muchas veces que nosotros le decimos crónico a aquel que vuelve. ¿Es crónico respecto de qué es? Claro, no es como enfermedad crónica, sino crónico en términos de una dependencia, de una llegada. ¿Me entendés? Entonces hay tantas significaciones en las cosas que nosotros nombramos que es muy importante poder ahí problematizarlo constantemente, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? No sé de esto. No. Entonces, ¿cómo? En este tema, ¿cómo nosotros también como esa parte, digamos, que nos compete como, digamos, supervisores, coordinando un proceso, cómo poder identificar los nudos o poder construir una identificación con estos otros, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los nudos significativos? Hay veces que en un proceso primero es como que vos vas enseñando a identificarlos y después es el mismo grupo el que los va identificando. Entonces, en esos nudos significativos, en esos nudos problemáticos que nosotros encontramos, ¿cómo esto me parece que es importante en una supervisión? Vuelvo a decir lo mismo, es una propuesta, ¿no? Por lo menos a mí me da resultado, jerarquizarlo en relación a las posibilidades o no de darle respuesta. Esto para mí es sumamente bueno, porque entonces vos identificás, mira, están este nudo. ¿Qué haces con esto? ¿Podés o no podés hacer algo? ¿Podemos o no podemos? Sí, no, ¿por qué? Pero esto, déjalo. Entonces lo dejamos. Y esto se entiende, o sea, estas jerarquizaciones para poder aclarar ese proceso de intervención que todos los días lo tenemos encima. Y esta posibilidad, no dejar, estos son los problemas de esto, bueno, no, sino cómo le ayudamos a organizar un plan de acción. Bueno, ¿con esto qué hacemos? Porque hay veces que necesitamos de alguien que nos lleve a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo? Que a veces nos tapa el problema. Claro, ¿viste? Nos tapa el problema. Entonces, a ver, ¿qué cosas podemos hacer con esto? Hacemos esto. O sea, ¿cómo, digamos, vamos coordinando un proceso que también permita que en esa intervención se vuelva propositiva? O sea, un ejemplo, una situación, digamos,
digamos, o sea, trabajando con un grupo de adolescentes, y llega la policía, bueno, la guardia de la institución con la policía, bueno, te podés imaginar, trabajando con adolescentes y demás, que la guardia y la policía vengan a decir, bueno, vos no podés entrar acá, qué sé yo, en el medio del trabajo de las colegas. Bueno, se hace todo, se discutimos todo eso, se pide, digamos, entrevista con el director, con esto, con la... Dice, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Qué sacamos? Charlas sobre los derechos del niño con el personal de la institución. ¿Se entiende? O sea, no terminar en esto, vamos a denunciar, que está perfecto, denunciemos, pero ¿qué hacemos además de eso? O sea, ¿cómo siempre darle esa vueltita? Algo más se puede hacer. Hay veces que no, ojo, hay veces que no. Pero en esto me pareció extraordinario. Bueno, pensamos, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Vamos a dar charla, vamos a empezar, vamos a hacer una propuesta, charla sobre, porque muchas veces uno trabaja en instituciones donde la mayoría del personal de esa institución, lejos de lo que nosotros hacemos y con una forma de pensar sobre los sujetos, convengamos, bastante complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo? Con ellos también tenemos que trabajar. Por eso cuando yo decía de los actores, uno a veces, y eso también es intervención, nosotros tenemos que, en ese proceso, cómo ayudamos a hacer ver esta cuestión. Bueno, esto que yo decía antes, el tema de las devoluciones son muy buenas porque uno con las devoluciones va marcando un hilo conductor, más allá que va cambiando, pero ¿qué me permite a mí la devolución? Es que ese otro se sienta incorporado en el proceso, ¿no? Se sienta bien incorporado porque es lo que se logró en esa sesión anterior, que no es un logro del supervisor, es un logro de un trabajo de equipo. Entonces, en estas cosas que están bien interesantes. Bueno, hasta ahí llegamos. Lo que yo, insisto, le traje, hay cosas que por ahí las planteé medias rápidas, pero me parece que para poder conversar